Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Invito a abrir sus Biblias, la amada iglesia, en 2 de Corintios, capítulo del número 5, versículo del número 14 en adelante. Amén. 2 de Corintios, capítulo del número 5, versículo del número 14. Amén. ¿Pudieron hallar? Hacemos la lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. Yo me gozaba ahí sentado en mi asiento, mientras se me caían un par de lágrimas y un par de moquitos también, de ver a los jóvenes trabajar para la obra del Señor. Amén. Porque sabemos que el único trabajo que podemos hacer acá en la tierra que tiene una verdadera recompensa es el trabajo para la obra de Dios. Predicar las almas, adorar su nombre, es algo que queda escrito para la eternidad, ¿no? Y que el Señor dice que tiene un galardón para cada uno de nosotros por todas esas buenas obras. Yo quizá no sé si algunos o muchos de los hermanos recuerden lo que era el grupo de jóvenes al principio de este año 2025, pero nosotros con mi esposa pudimos ver la poderosa mano de Dios, y creo que la iglesia también, obrar en la vida de cada uno de los jóvenes, cómo fueron creciendo. Creo que este año hubo muchísimos bautismos. Creo que hubieron 3 bautismos fácil este año para el grupo de jóvenes, y eso es una victoria muy grande. Sabemos que los tiempos son difíciles, el amor de muchos se enfría, los jóvenes están lejos. Rara vez y pocas veces se vio tantos jóvenes rechazando el Evangelio, lejos del Evangelio, perdidos en tanta droga, en tanto alcohol, en tanta delincuencia en el mundo, en tantas cosas. Más es motivo de glorificar a Dios ver a jóvenes estar trabajando en este altar, subir conscientes del significado de lo que es el altar. Es una victoria muy grande para el reino de Dios aquí en Mar del Tuyú. Yo glorifico a Dios. Sin más, quiero pasar a la palabra. El capítulo del número 14 va a comenzar diciendo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. Va a comenzar diciendo porque el amor de Cristo. No habla de porque mi pensamiento, ni mi sentimiento, ni ninguna acción, ni alguna cosa que pueda hacer el hombre causa esto en él, sino que va a comenzar diciendo porque el amor de Cristo nos constriñe. Es el amor de Cristo lo que nos lleva a esto de lo que habla Pablo, diciendo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Solo Cristo nos puede llevar a meditar en esto. Solo el amor de Cristo puede llevarnos a nosotros a pensar, a detenernos un minuto en este versículo hoy y pensar en esto, que si uno murió por todos, dice, luego todos morimos. Versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo fue quien entregó su vida a la cruz del Calvario por nosotros. Quizá muchos de nosotros digamos, ¿por qué estás predicando de esto, hermano? ¿Por qué estás hablando de esto? Más porque pensamos que son cosas que ya sabemos, que son cosas que ya tenemos por cierto, que Jesús dio su vida a la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, venció la muerte para que nuestros pecados sean perdonados. Mas el Señor y el Espíritu Santo está hablando en esta noche porque es necesario que nosotros refresquemos esa información, porque no es cualquier información, es algo precioso, es un sacrificio inconfundible e incomparable con todo lo que se puede hacer o realizar en este mundo.
Es el sacrificio más grande y valioso que se dio por la humanidad y fue pensado por cada uno de nosotros. El versículo del número 15 va a decir que Él dio su vida por nosotros, para que nosotros vivamos. Pero Él dice, no quiero que vivan para sí, quiero que vivan para mí. Y es que hay una gran diferencia entre vivir para sí y vivir para Cristo. Esto es lo que va a marcar nuestra diferencia en el ámbito cristiano. Porque la misma palabra del Señor va a decir que muchos van a decir en aquel día, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor. Y el Señor nos dirá, apartado de mí, no los conozco. Y ahí es donde se marca la diferencia entre si nosotros vivimos para nosotros o vivimos realmente para Cristo. El versículo del número 16 va a decir, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo Pablo? Nos va a revelar de que a Cristo se lo puede conocer en la carne también. Podemos nosotros conocer el Evangelio, podemos nosotros conocer las Escrituras, podemos nosotros sentarnos a adorar a Dios, podemos sentarnos a leer la Biblia, hasta se nos puede ser explicado y revelado y entender su palabra. Mas es diferente cuando lo entendemos en la carne y cuando lo entendemos en el Espíritu. Hay dos maneras del cristiano vivir, porque no somos exceptos de esto, sino que seguimos viviendo en esta carne. Por más que nosotros hayamos recibido a Jesús, seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo problemas en este mundo, vivimos en este mundo, somos parte también de un día a día aquí en esta tierra. Más, aquí en el versículo del número 16 va a decir que de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir acá? Que ha llegado un momento en el que nosotros tenemos que empezar a vivir realmente en el Espíritu. Y cuando nosotros comenzamos a vivir realmente en el Espíritu, cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. Porque aquel que tiene un encuentro personal con Jesús, toda la perspectiva de su vida cambia por completo. Aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, ya no es lo mismo venir o faltar al culto, ya no es lo mismo adorar o no adorar, ya no es lo mismo predicar o no predicar. Aquel que tuvo un encuentro con Jesús pudo comprobar por el poder y la gracia y la misericordia de Dios que este es un Dios vivo, que es un Dios real, que es un Dios verdadero. No es un Dios de fábulas como muchos hay por allá afuera. No es un Dios de yeso ni de madera como hay muchos allá afuera y que la gente adora. Este es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es un Dios real. Y usted puede ver cuando una persona tuvo un encuentro personal con Jesús por su manera de vivir el Evangelio. Ya no lo vive ni lo conoce a Jesús según la carne. La palabra de Dios va a decir que basta sellar nuestro tiempo en el mundo para haber hecho las cosas de la carne. Mas ahora tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que buscar ese encuentro personal con Jesús, porque esto va a cambiar por completo nuestra historia. ¿Cuántas personas vemos? ¿Cuántas personas somos muchas veces, incluyéndome, que buscamos, queremos adorar a Dios? Queremos predicar su palabra, queremos hacer su obra, pero terminamos haciéndola en la carne y no en el Espíritu. Aleluya. Y preguntémonos y meditemos en eso en esta noche, si el Señor estará recibiendo lo que hacemos en la carne. Porque la obra de Dios también se puede hacer en la carne. ¿Cuánta gente hay que predica en el altar, que predica de santidad y no lleva una vida santa? ¿Cuánta gente que hay que predica contra la mentira y vive una vida en mentira? ¿Se puede predicar, se puede hacer la obra en la carne? Sí, pero no se te será contado delante del trono de Dios. Y a Dios no se lo puede engañar. Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Es necesario servirlo en espíritu y en verdad, porque Él es santo. Él conoce todas las cosas. El versículo del número 17 va a decir que nosotros no conocemos ya a las personas en la carne. Él va a decir,
y se va a referir a alguien más, a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Hay una cosa que Dios me revelaba mientras estaba ahí en mi cama leyendo la palabra de Dios y le preguntaba al Señor: ¿qué quiere decir, Señor? ¿Qué es lo que tu palabra quiere decir? Va a haber muchas personas que van a pensar que nos conocen, pero cuando nosotros aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador, ya no somos los mismos de antes. Va a haber muchas personas, y principalmente el enemigo, que nos van a decir: yo te conozco. Yo conozco lo que haces, yo conozco lo que hacías, yo conozco cómo hablas, yo conocía cómo era tu vocabulario, yo conocía cómo era tu comportamiento, yo te conozco que vos mentías. Que ahí me dijo una vuelta mi hermano, un amigo, y me dijo: si tal persona te dice que afuera está lloviendo, tenés que salir afuera y fijarte si está lloviendo de verdad. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido así? Mas cuando nosotros aceptamos a Jesús, ya no es lo mismo. Todas esas cosas murieron, todas esas cosas pasaron. Y puede ser que el hombre, la mujer, papá, mamá nos digan que nos conocen, mas ya no nos conocen. Nuestros hijos pueden pensar que conocen a sus padres, pero una vez que tu padre y tu madre han aceptado a Jesús, déjame decirte que han nacido de nuevo. Hijos, una vez que sus hijos conocieron el Evangelio y aceptaron a Jesús, ya no son los mismos. Ya todas esas cosas quedaron atrás, quedaron muertas en las aguas del bautismo, quedaron allá atrás en el pasado, quedaron allá atrás donde el Señor las olvida cuando nosotros le pedimos que tenga misericordia. El versículo del número 17 es uno de los versículos más conocidos, más predicados, y que muchas personas reciben con un corazón abierto. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén a su palabra. Es así. Cuando nosotros nacemos en Cristo, nacemos por completo de nuevo. Mas en nosotros tiene que haber ese verdadero fruto de que hemos nacido de nuevo por completo. Hay muchas veces que las personas dicen: no, pero yo tal cosa me cuesta mucho cambiar. Mi carácter me cuesta mucho cambiar. Mi soberbia me cuesta mucho cambiar. Mi ego cuesta mucho cambiar. Que deje de mentir cuesta mucho cambiar. Mas el Señor dice: de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Él no dice algunas cosas. Él no dice: yo voy a cambiar tu carácter, yo voy a cambiar tu matrimonio, yo voy a cambiar tus pensamientos, yo voy a cambiar algunas cosas de tu vida, querido. No, Él dice: todas son hechas nuevas. La palabra usada es: todas son hechas nuevas. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, ya no hay lugar para vocabulario vulgar. Ya no hay lugar para falta de respeto. Ya no hay lugar para matrimonio de contienda. Ya no hay lugar para división, ya no hay lugar para envidia, ya no hay lugar para ego, ya no hay lugar para soberbia. Ese es el verdadero evangelio. Ahí has nacido realmente de nuevo. Si no, la palabra del Señor es clara y dice que si nosotros, Él murió por nosotros, nosotros debemos vivir por Él. El versículo del número 15 va a decir: y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es necesario que nosotros comencemos a vivir realmente para Cristo, porque ahí es cuando las cosas cambian, las cosas se vuelven totalmente diferentes. Lo que nosotros pensamos que es cotidiano, que es normal, se vuelve anormal, ya no es lo mismo. Es diferente la manera de cultuar, es diferente la manera de adorar, es diferente la manera de predicar su palabra. El versículo del número 18 dice: y todo esto proviene de quien nos reconcilió consigo por mismo Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este versículo del número 19 es muy importante y pocas veces se para y se detiene en él a meditar. ¿Qué es lo que el Señor nos entregó? El Señor nos entregó el ministerio de la reconciliación, para nosotros predicar reconciliación. Cuando nosotros somos conscientes de que por su sangre preciosa vertida a la cruz, nosotros podemos ser reconciliados con Dios, podemos alcanzar la salvación, pueden ser perdonados nuestros pecados, puede quedar todo lo hecho atrás. Cuando nosotros somos conscientes de eso, de esa reconciliación por ese sacrificio, ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar, de verdad. Porque cuando uno anuncia, como dice, a nosotros, y nos encargó a nosotros, a todos nosotros, nos encargó una cosa, la palabra de la reconciliación. ¿Y qué es esto? La reconciliación. ¿Se acuerda usted cuando le predicaron la reconciliación con Cristo? ¿Usted se acuerda cuando por primera vez le predicaron la reconciliación con Dios? Que te dijeron tus pecados pueden ser perdonados, tus dolencias pueden ser sanidas, esos espíritus inmundos pueden ser echados fuera. Hubo una palabra de reconciliación a través de Jesucristo para nosotros con Dios. Y ahí es donde empieza el verdadero evangelio en nosotros. Nosotros no podemos vivir el evangelio sin llevar la palabra de la reconciliación. Nosotros podemos subir muy serios aquí, pecho erguido, cabeza en alto, mucha gelsita, bien duro el pelo, y hablar muy mal a los hermanos, pero si no tenemos la palabra de la reconciliación, ¿será que será contado para nosotros? Porque cuando nosotros tenemos la palabra de reconciliación en nuestro corazón, usted ya no sube a predicar con cualquier soberbia ni con cualquier ego. Usted ya no sube a tirar palazo a fulano, a mengano, porque conoce lo que hizo, lo que dijo, lo que hizo. Usted ya no tiene tiempo para esas cosas. Empieza a subir y a hacer la obra de Dios con más humildad. Empieza a hacer la obra de Dios con menos soberbia, entendiendo que usted un día necesitó esa palabra de reconciliación. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar. Ahí es donde uno empieza a subir un poco menos así y empieza a subir un poco más así. Porque uno empieza a reconocer que no es nada. Uno empieza a trabajar con humildad. Y cuando la obra de Dios se hace con humildad, hay salvación de almas. Hay verdaderas reconciliaciones. Hay verdaderas personas arrepentidas por el ministerio de la reconciliación de Cristo. Pero es necesario que nosotros aprendamos esto. Este amor es muy necesario para hacer las cosas. Esta reconciliación acá y acá es muy necesario para hacer las cosas de Dios, para trabajar en la obra de Dios. Ahí usted ya no tiene vergüenza de subir y quizá no pudo ni cantar una estrofa de aquella alabanza porque se quebrantó su corazón todo el culto, pero subió con humildad, con mansedumbre, y Dios lo recibió. Allá subió aquel que canta como los ángeles, subió con su soberbia, con su ego, con su altivez. Dios no recibió nada. Él se llevó toda la gloria, por la cual después tendrá que rendir cuenta con Dios. Es muy necesario que nosotros entendamos esto. La obra de Dios se hace con amor. Ese amor se renueva en nosotros día a día cuando nosotros recordamos que un día fuimos aquella persona drogadicta, cuando fuimos aquel alcohólico, cuando fuimos aquel mentiroso, cuando fuimos aquel pecador, que aún todavía somos pecadores, mas buscamos la santidad en Cristo Jesús. Es muy necesario que nosotros entendamos esto, porque el versículo del número 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus. ¿Y por qué nosotros vamos a tenerle en cuenta a los hombres sus pecados? Si Jesús no tuvo en cuenta los pecados de nosotros. El versículo de la parte B va a decir, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué? Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo no sé para quién será esta palabra en esta noche, mas a mí me confrontó en mi casa y me habló. Usted, iglesia, tiene que entender algo. Cuando usted ve a alguien subir en este altar a dar hacha, mediten que esa persona, Dios primero le habló a él o a ella. Aleluya. Después a la iglesia. Primero se corrige aquel que va a tener que subir a predicar la palabra. Porque no se puede subir a predicar en cualquier condición. No se puede subir a predicar con altivez. Tiene que subir humilde. Tiene que subir sin ego. Tiene que subir sin soberbia para poder anunciar esta reconciliación. Y ahí es donde el Señor va trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque dice que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué es un embajador? ¿Cuál es el trabajo de un embajador? El embajador está lejos de su país, en el extranjero, está lejos de su familia, quizá lejos de sus hijos, quizá no está con la familia o está solo en el extranjero, mas está lejos de casa. Y el Señor va a dar esta comparación y va a decirnos que nosotros somos embajadores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en esta tierra representando una nación. Estamos representando algo fuera de esta tierra. Estamos representando algo que los extranjeros no entienden, no conocen. No conocen las costumbres del país extranjero. No conocen la manera de hablar del país extranjero. No conocen la mansedumbre del país extranjero. El mundo no entiende sobre ofrecer la otra mejilla. El mundo no entiende sobre perdonar al drogadicto, al alcohólico, al ladrón, al violador. El mundo no entiende, no comprende, no puede alcanzar esa visión de misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de lo celestial. Tenemos que trabajar como embajadores de lo celestial. ¿Sabe qué hace un embajador en un extranjero? Vela por los intereses de su país. Vela y guarda, defiende con uñas y dientes todo lo que a su país sea referente. Ese es el trabajo del embajador. Respalda a aquellos que son de su nacionalidad en aquel extranjero, los ayuda. Necesitan una emergencia, van allí a la embajada donde pueden ser ayudados. Y nosotros somos embajadores y tenemos que ayudar a los nuestros que son del mismo lugar que nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Con el ministerio de la reconciliación, siendo conscientes, con humildad. ¿Cómo nosotros vamos a ir a levantar a un hermano que está caído? Con soberbia, con ego, con distancia, con altivez. Vamos a ir a la casa de ese hermano que no viene hace un par de cultos y le vamos a decir: hey, dale, levántate porque te vas a ir al infierno. O vas a ir reconociendo la mansedumbre de Cristo, el amor, la misericordia, y te vas a acercar y le vas a decir: hermano, ¿por qué no venís conmigo ya a la iglesia? Te paso a buscar. Vamos juntos, nos sentamos atrás de todo, pero vamos. Levantarte, seguí adelante, Cristo es contigo. Veo cómo cambia. Estos fueron uno de los puntos más trabajados con la juventud durante este año. La misericordia, la verdadera unión, el verdadero cuerpo de Cristo. En la primera reunión del grupo de jóvenes
en las cuales se iban integrando todos de a poco, era cada uno por su lado. Y cada uno de estos jóvenes son testigos de esto. Ninguno hablaba con ninguno. Ninguno se acercaba a ninguno. Cada uno tenía sus problemas. Cada uno tenía sus hogares. Cada uno tenía sus familias. Estaban separados. Estaban haciendo la obra de Dios. Venían a la iglesia. Participaban del culto. Adoraban a Dios. Meditaban en su palabra. Mas era en la carne o en el espíritu. El espíritu trae comunión. El espíritu trae comunión. Y una verdadera comunión. Comunión no es comidita. Comida una vez al año no es comunión. Comunión es estar juntos, es conocernos, es amarnos, es complementarnos, es ayudarnos, es levantarnos, es tener intimidad, conocernos. Y fue algo en que los jóvenes fueron creciendo y creciendo y creciendo. Y hasta a veces me molesta, les digo, porque se juntan sin avisarme, no me invitan, y a mí y a mi esposa ya quedamos fuera, nosotros quedamos incluidos. Pero doy gloria a Dios. Hay una comunión verdadera, hay un amor verdadero. Se levantan los unos a los otros. Ahí ya empiezan a pasar por la casa de fulano, ya empiezan a pasar por la casa de la hermanita. Vas a ir hoy a la reunión, te espero en mi casa. Y ahí vienen todos juntos caminando en grupito, llegando a la casa del Señor. Es una verdadera victoria, es una verdadera bendición. La palabra de Dios va a terminar el versículo 20 diciendo: reconciliaos con Dios. Hoy el Señor nos está hablando en nuestro corazón. Reconciliaos con Dios. Puede que conozcas hace mucho tiempo el Evangelio. Puede que conozcas la palabra, hasta que vayas a la iglesia, todos los cultos y no falte ni una reunión. Pero es necesario hacer la obra de Dios en el Espíritu y no en la carne, porque nosotros tenemos que vivir para Él. Para Él. Ahí es donde cambian las cosas, cuando vivimos para Él. Ahí es donde entendemos que un día más no es un día más para yo disfrutar. Gracias, Señor, porque me regalas este día para yo disfrutar, para yo ir a trabajar, para yo hacer esto, para yo hacer lo otro. No, el Señor te regala un día más para que te arrepientas de tus pecados, te pongas a cuenta con Dios y vivas un evangelio verdadero. Para eso Dios nos regaló este día, para seguirlo de verdad. Él tuvo misericordia de nosotros. El versículo del número 21, y para cerrar, va a decir: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en esto se resume todo el amor de Jesucristo, de que Él, no teniendo pecado alguno, es la única persona, Dios en forma de hombre, caminando por la tierra, viviendo en nuestro mismo cuerpo, teniendo nuestros mismos deseos, viviendo y caminando como nosotros caminamos, fue santo y es santo. Entonces, Él no tuvo pecado alguno. ¿Por qué tendría que dar la vida por nosotros? Nosotros, ladrones, mentirosos, llenos de pecado, llenos de envidia, llenos de ego, llenos de soberbia. Y un hombre sin pecado, sin mancha, que sanaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos. Había una mujer que estaba por ser apedreada. Llegó Jesús y cambió su historia por completo. Aquella mujer estaba por ser apedreada por su error según la ley. Ahí llegó Jesús y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se fueron todos y Él le preguntó a aquella mujer: ¿dónde estaban aquellos que te acusaban?
no están, ni pueden juzgarte. Yo tampoco. Vete, no peques más. Hoy el Señor nos está regalando una nueva oportunidad de reconciliación. Él, no teniendo pecado, lo hizo pecado por nosotros. Él llevó la ira de Dios en aquella cruz. Imagine cuánto dolor. Aquel castigo que tenían que recibir los violadores, recibió Jesús. Aquel castigo que tenían que recibir los asesinos, recibió Jesús. Aquel castigo que tenían que recibir los mentirosos, recibió Jesús. Aquel castigo que tenían que recibir aquellos que mintieron contra otras personas, recibió Jesús. Entonces, ¿quién somos nosotros para juzgar? Si el único santo decidió dar la vida por nosotros, siendo nosotros lo peor que hay sobre la faz de este mundo, aún así Él nos amó. No tuvo pecado y no hizo pecado por nosotros. Sus carnes abiertas en la cruz, una corona de espinas atravesando su carne hasta el cráneo, sangrando, agonizando, clavos en sus manos, en sus pies, colgando en una cruz hasta morir, agonizando. Ese es el sacrificio que hizo Jesús por ti. Y hoy te pide, ponete al día conmigo, ponete a cuentas conmigo, trabaja para mí. Yo te garantizo que eres el que mejor paga. Y no estoy hablando de plata, estoy hablando de vida eterna. Estoy hablando de un lugar en los cielos. Su palabra dice que sus calles son de oro y el mar es de cristal. Que Él seca nuestras lágrimas, que Él nos da un nuevo nombre y que Él tiene una corona. Y no como la que nosotros le pusimos cuando Él estuvo en este mundo. Porque fuimos nosotros quien le crucificamos. Fuimos nosotros quien cargó esa batalla. Fue por nuestros pecados. Mas Él nos tiene preparada una corona linda, una corona preciosa, hermosa, unas calles lindas, un mar hermoso, una vida eterna. Su palabra dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, ya os hubiera dicho: he aquí yo voy a preparar morada para vosotros, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa hermosa y es una promesa verdadera. Yo meditaba en estos días y decía: cuánta gente creyendo en el mal, cuánta gente viendo el mal, viendo las obras del diablo, viendo espíritus inmundos, viendo demonios atacar a las personas, y dicen: es real. Cristo es real también, el Evangelio es real también, el poder de Dios es real también, y por encima de Él no hay nada, no hay principado, no hay potestad, no hay nada por encima de Jesucristo de Nazaret. Él es Rey de reyes, Señor de señores, Alfa, Omega, principio y final, primero y último. Nadie como Cristo Jesús. Por eso en esta noche, mi mejor consejo para ti: reconciliate con Dios. Viví para Dios, respirá para Dios, porque tu vida va a cambiar por completo. De manera que cualquiera que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Te invito a ponerte de pie. Quiero hacer una invitación especial. Si hay alguien en nuestro medio que quiera aceptar en esta noche a Jesús en su corazón, yo te puedo asegurar, no por mis palabras, sino por ella, que este Jesús cambiará tu vida, cambiará tu historia, cambiará tu familia. Será todo diferente. Ya no vivirás para vos mismo y no vas a sentir una carga, un pesar, una tristeza por no vivir para vos mismo,
Vas a vivir para Cristo y vas a tener gozo. Vas a tener alegría. Vas a tener benignidad. Vas a tener todos los frutos de su Santo Espíritu en tu vida y en tu casa. Porque Él es fiel. Hemos escuchado más de una vez en esta noche que fiel es el que prometió. Él va a cumplir. Él va a hacer. Queramos o no queramos. Pero queda en nuestras manos hacerlo por las buenas o por las malas. Yo quiero invitarte en esta noche que puedas pasar aquí adelante. Si en esta noche querés aceptar a Jesús en tu casa, en tu corazón, vamos a estar orando juntos por tu vida. Vamos a estar orando juntos los unos por los otros. No estamos lejos, estamos cerca. Somos hermanos en Cristo. Somos una familia viviendo unida en amor. Es necesario que en esta noche renovemos ese compromiso con Dios para empezar a vivir en el Espíritu y hacer la obra de Dios en el Espíritu. Yo quiero hacer una vez más una invitación aquí adelante. Si quieres en este momento empezar a servir a Cristo de verdad con todo tu corazón y que todas las obras que tú hagas de aquí en adelante sean contadas por justicia y sean escritas en el libro de la vida como bien, te invito, no pierdas más el tiempo. Mañana puede ser tarde. Cristo viene quizá esta noche. Yo quiero orar contigo. Cierra tus ojos allí donde te encuentres y vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor y tu misericordia, Señor. Por tu palabra, Señor, entregada a tu pueblo, Señor. Gracias por permitirnos meditar en ella, Señor, y por hoy tocar, Señor, los corazones como has tocado el mío en mi casa, Señor. Yo te engrandezco y te glorifico, Señor, porque tú eres merecedor, porque tú eres Dios de principio a final, Señor. Y porque no quedará rodillas sobre la faz de la tierra, Señor, sin doblarse delante de ti. Padre, si quizás hasta aquí hemos caminado sin tu apoyo, si quizás hasta aquí hemos caminado sin tu presencia, si quizás hasta aquí, Señor, hemos llegado creyendo que estamos caminando contigo y estamos solos, ten misericordia de nosotros, Señor. Permítenos caminar contigo, Señor. Permítenos, Señor, sentir tu gozo, tu alegría. Permítenos, Señor, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor, verdaderamente. Permítenos llegar en aquel momento allí en los cielos, Señor, y que tú nos digas: te conozco, hijo, te conozco, hija. Señor, permítenos, Señor, en esta noche comenzar un nuevo camino, una nueva vida, Señor, dejando todo atrás, Señor, y comenzando a vivir de nuevo, Señor, en ti, Cristo. En ti esperamos, Señor, en ti encomendamos nuestros pasos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Nos reconciliamos contigo, Señor. Amén y amén, Jesús. No entiendo cómo siendo pecador